Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de tecnología. Vamos a estarles hablando temas muy interesantes acerca de lenguajes de programación, es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Bueno, ¿por qué? Porque casi siempre se habla mucho de la tecnología, de los avances que se tienen últimamente, inteligencia artificial y todos esos temas que son un boom ahorita, pero pocas veces nos sentamos a hablar o a entender cómo inició todo. ¿Qué tenemos atrás de la inteligencia que hay ahorita? ¿Cuáles son las bases y los pilares de todo esto que hoy conocemos? Entonces, por eso es que nos encanta esta idea de la historia de los lenguajes de programación y por eso queremos compartirlo con ustedes para que podamos sacar más información de la que generalmente conocemos acerca de este tema. Bueno, y temas que, por ejemplo, hace mucho tiempo estaban ya en la mesa, lenguajes de programación muy antiguos que actualmente todavía están en funcionamiento, otros que han muerto a lo largo de la historia, y bueno, los nuevos, ¿verdad? Que claramente tenemos también, eh, que han salido día a día, de crear nuevas cosas con todo esto de la tecnología, entonces también para estar un poco informados de qué es lo que hay actualmente en juego en el tema tecnológico. Bueno, nuestro compañero Gabriel nos va a hablar un poco más acerca de lo más antiguo que teníamos en cuanto a lenguajes de programación. Sí, correcto, Joelyn. Muchas gracias. Como decía mi compañera, los lenguajes de programación son la base de lo que somos hoy en día, principalmente para cualquier ámbito de tecnológico, y todo esto se ha ido desarrollando por lo largo de los años en distintos ámbitos, tanto simplemente tecnológicos como médicos, como uso diario, hasta el punto que llegamos hoy en día. Pero es importante saber las raíces de todo esto y cómo este ha ido evolucionando y cuál ha sido realmente el inicio de todo esto. Para esto vamos a adentrarnos un poco a lo que viene a ser como la historia del lenguaje de la programación, que se dio desde el código de la máquina hasta el surgimiento de ya lenguajes de programación como podría ser Fortran y COBOL. Para ello es importante saber que desde los primeros días de la informática o bien de la codificación se dieron el papel de desempeñar distintos lenguajes de programación para el desarrollo y el avance de la tecnología. Para ello es importante sumergirnos un poco más a los inicios de la programación y explorar la evolución desde el código más primitivo, que consistiría el de la máquina, hasta los primeros lenguajes de alto nivel, como podría ser los de Fortran y COBOL. Además de todo esto, iremos desarrollando y descubriendo distintos hitos revolucionarios que fueron sentando las distintas bases que forman eh, con lo que interactuamos hoy en día en la actualidad, que llega a ser un tema bastante interesante de cómo llegamos a codificar en códigos binarios a cómo llegamos a codificar hoy en día, que es un tema completamente distinto. Para ello vamos a comenzar nuestro viaje explorando un poco lo que viene a ser el código máquina, se le puede decir así. Este consiste en uno de los lenguajes más básicos que se dieron las primeras computadoras. Este consistía con instrucciones binarias directamente interpretadas por la GPU, CPU. Para recordarles un poco, lo de los códigos binarios sería lo de 1001, 101, entre otros caracteres. Bueno, se usan esos dos caracteres principalmente, y son más que todos los que se utilizan para programar en este tipo de lenguaje que era muy antiguo. Este era completamente difícil de entender y aún más difícil de escribir para los programadores de esa época. Y sin embargo, este fue el primer paso crucial hacia el desarrollo de métodos más accesibles para programar. Simplemente fueron las bases para empezar a codificar de forma distinta y de forma más sencilla para el desarrollo de distintos sistemas operativos o bien tecnologías que se irán implementando a lo largo de los años. Por ello, a medida que la necesidad de un lenguaje de programación más amigable para las personas y para los programadores se hizo evidente en la sociedad, debido a que este era muy anticuado y no era lo suficientemente útil para lo que se tenía en mente desarrollar. Por ello, después de esto surgió el lenguaje ensamblador. Este lenguaje es un poco distinto, ya que proporcionaba distintas abstracciones simbólicas para las operaciones de la CPU, lo que facilitaba la programación en comparación con el código de una máquina directa.
aunque aún requería un conocimiento bastante profundo con el tema de hardware subyacente. El lenguaje ensamblador allanó el camino para futuras innovaciones en programación, asimismo permitiendo la evolución del mismo y empezar a implementar distintos lenguajes a lo largo de los años. Más o menos como para la década del 1950, se logró llegar a presenciar el surgimiento de Fortran y COBOL. Básicamente son dos de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Fortran llegó a desarrollarse principalmente para aplicaciones científicas y de ingeniería. Además de esto, permitió a que los distintos programadores que habían en esa época expresaran instrucciones en términos más cercanos al lenguaje humano. Mientras tanto, COBOL era más destacado como en el ámbito comercial y empresarial, ofreciendo un conjunto de características diseñadas específicamente para el procesamiento de datos comerciales. Ya con esto, pues empezaron a utilizarlo más las compañías y ya no era como tanto un hobby o tanto como un ámbito tecnológico o algo friki, por así decirlo, sino ya era algo que se está haciendo de forma global para que ayudaría al comercio del mundo en general. Para ello, hay que tener claro que los primeros lenguajes de programación fueron fundamentales para el desarrollo de la informática moderna, desde los rudimentarios días del código de la máquina hasta el surgimiento de Fortran y COBOL, y cada hito de la evolución de los lenguajes de programación ha contribuido a hacer que esta tecnología sea accesible y incluso va hoy en día mejorando cada vez más y más. Este viaje histórico nos recuerda la importancia de la innovación y la creatividad en el campo de la informática y nos inspira a seguir explorando nuevas formas de interactuar con las computadoras en el futuro. Básicamente esto sería como más o menos la historia que se dio desde los primeros lenguajes de programación y por ello es importante destacar todos estos distintos ámbitos que han ido permitiendo la evolución de las tecnologías a lo que somos hoy en día. Jolín, yo creo que usted tiene un poco más de conocimiento con lo que vamos a continuación, ya después de conocer las raíces de la programación. Claro. Entonces, te doy la palabra. Sí, y es que aunque ya en este tiempo había de conocimiento, ¿verdad?, de cómo comunicarse con una máquina, aún así era un poco difícil, porque, bueno, todavía en eso de los años 1970, fue cuando apareció apenas la programación estructurada en lenguajes de programación como C y Pascal, que, bueno, básicamente esta programación lo que hacía era seguir, era un algoritmo, es una secuencia de pasos, ¿verdad? Entonces, lo que hacía era introducir funciones para que fuera más fácil la lectura del lenguaje, perdón, sí, la lectura del código para los programadores. Porque a pesar de que ya habían habido mejoras para tratar de hacer más amena esa relación entre la computadora y el humano, aún así era bastante complicado porque, bueno, ¿verdad? Como decía el compañero, se basaban en unos y ceros, entonces, bueno, y hasta la fecha, ¿verdad? También esa es la base, pero es complicado poder entender, o más bien hacer que la máquina nos entienda para que ella haga lo que nosotros deseamos. Entonces, por eso es que, bueno, en este año nace esta programación estructurada, que lo que hacía era eso, introducir funciones que permitían organizar el código de una manera más clara para los programadores y que se pudiera seguir una estructura, porque anteriormente a esto no tenía como una estructura clara el código, entonces era difícil de interpretar más que todo. Porque era un código chorreado ahí, las líneas sin ningún tipo de separación ni nada, entonces a la hora de que tal vez había un problema y necesitaba resolverlo, era súper complicado primero entender cómo era que funcionaba para posteriormente corregir el problema. De hecho, un experto en computación de la época, era de apellido Dijkstra, le llamaba código espagueti, porque era un completo enredo. Entonces, para que nos imaginemos si hoy en día a veces es un poco complicado el tema de la programación para muchas personas, entonces imaginémonos en esa época, ¿verdad? Donde posiblemente sí era muchísimo más complicado. Después, siguiendo con la historia, este tipo de programación estructurada abre paso a lo que es la programación orientada a objetos,
que hoy en día creo que hasta la fecha estamos más relacionados con este tipo de programación, ya que este tipo de programación utiliza el nuevo concepto de clase, que lo que hace es agrupar datos y funcionalidades asociadas a esos datos. Entonces aquí es donde nace el lenguaje de programación C++, que es una extensión AC, que es la extensión orientada a objetos propiamente, y fue desarrollada por un señor de apellido Strauss, el cual tomó como referencia otros lenguajes de programación para crear C++. Y también se basó en Smalltalk, que era un lenguaje de programación orientado a objetos creado por Alan Kay. Acá es una anécdota interesante, ya que estos dos señores, Alan Kay y Strauss, los dos estaban completamente convencidos de que la programación orientada a objetos funcionaba, era mucho más fácil trabajar con este tipo de programación, pero veían las cosas de manera distinta, ya que para uno decía que todo era objetos en la programación y que los objetos se comunicaban por medio de enviar y recibir mensajes. Y por otro lado, el otro señor indicaba que para que la programación orientada a objetos funcionara, tenía que haber abstracción, herencia y polimorfismo. Entonces acá estos dos señores fueron o construyeron o fueron pioneros más bien de la programación orientada a objetos, a pesar de que tenían sus diferencias en cuanto a cómo ver las cosas o cómo entender propiamente este tipo de programación. Y bueno, ahora vamos a venirnos un poco más adelante en la historia y nuestro compañero Isaac creo que nos va a comentar un poco más. Todo bien, todo bien. Bueno, gracias para esta tercera parte de este podcast, donde seguiremos explorando la fascinante evolución de los lenguajes de programación, pero centrándonos en la revolución de la web y el surgimiento de los lenguajes dinámicos. En esta sección, en esta parte, hablaremos un poco de cómo la explosión de la web, del Internet, y cambió drásticamente las demandas de los desarrolladores y trajo lenguajes más dinámicos y orientados a tareas un poco más específicas. Ahí en la década de los 90, con la llegada del World Wide Web, surgió una nueva necesidad en el mundo de la programación, la capacidad de crear sitios web interactivos y dinámicos. Esto marcó un cambio fundamental en el enfoque de los lenguajes de programación, alejándose un poco más de los tradicionales y acercándonos, trayéndonos soluciones más ágiles y orientadas al desarrollo web. Uno de los primeros lenguajes en adaptarse a esta nueva demanda que surgió fue Perl. Esta fue desarrollada por Larry Wall en la época de los 80. Este lenguaje de programación ganó popularidad rápidamente por su capacidad para manipular texto y datos de manera eficiente. Esto lo ayudó a convertirse en una opción atractiva para el desarrollo web temprano. Por otro lado, Python se destacó por su sintaxis clara y legible, lo que lo convirtió en una excelente opción para una amplia gama de tareas, incluido en el desarrollo web. El énfasis de Python es la simplicidad y la legibilidad, lo que lo hizo ideal para proyectos colaborativos y de rápido desarrollo en un entorno web que está en constante evolución. También mencionar Ruby, que con su elegante diseño y enfoque en la productividad del programador, también con eso ganó seguidores rápidamente en la comunidad del desarrollo web. De hecho, su framework Ruby on Rails revolucionó la forma en que se construían aplicaciones web al proporcionar una estructura sólida y convenciones preestablecidas que aceleraron el desarrollo y facilitaron el mantenimiento. Y claro, también hay que hablar de JavaScript. Creo que ninguna discusión sobre la evolución de los lenguajes de programación web estaría completa sin mencionar a JavaScript. A pesar de sus humildes comienzos como un lenguaje de scripting simple para manipular elementos HTML desde el navegador, JavaScript ha crecido hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales de la web moderna.
También JavaScript permitió la creación de sitios web interactivos y dinámicos al proporcionar la capacidad de manipular elementos de la página en tiempo real, responder a eventos del usuario y comunicarse con servidores remotos de una forma asincrónica, todo sin la necesidad de recargar la página. JavaScript sí vino a revolucionar bastante el desarrollo web. Otro lenguaje que también desempeñó un papel crucial en la revolución web fue PHP, concebido inicialmente como un conjunto de scripts para el manejo de formularios de páginas HTML. PHP evolucionó rápidamente para convertirse en un potente lenguaje de programación del lado del servidor. Gracias a su amplia gama de funciones para el manejo de bases de datos y la generación dinámica del contenido, PHP se convirtió en el lenguaje preferido para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y escalables. Disculpen. Además de los lenguajes ya mencionados, también destacar los frameworks y bibliotecas que surgieron en esta época y que contribuyeron significativamente al desarrollo web. Por ejemplo, mencionar jQuery, que es la simplificación del desarrollo de scripts del lado del cliente en JavaScript, o también el impacto que trajo AngularJS y React en la creación de aplicaciones web modernas y altamente interactivas. También sería bastante interesante explorar que trajo bastantes comunidades y un gran movimiento de código abierto. Esto ha influido bastante en la evolución de los lenguajes de programación web actuales. También de recalcar todo lo que trajo, ¿verdad? El CGI, que permite a los comunicarse con los servidores web con programas externos para generar contenido web dinámico. Y bueno, eso sería en esta pequeña parte de podcast que vimos. Vimos cómo la llegada de la web impulsó la demanda de lenguajes de programación dinámicos y fáciles de usar, desde Perl, Python, Ruby y JavaScript. Cada uno de estos lenguajes ha dejado una marca imborrable en la programación web y su legado continúa influyendo en la forma que programamos hoy en día. Entonces, en esta siguiente parte del podcast, en el próximo episodio, vamos a explorar un poco sobre la situación actual de los lenguajes de programación, centrándonos más en la era moderna de los lenguajes. Bueno, bienvenidos a esta cuarta y última parte de nuestro podcast. En estos capítulos hemos estado hablando sobre el viaje de los lenguajes de la programación. Y bueno, hemos hablado mucho sobre su historia, ya todo lo que ha pasado, los grandes procesos y sus transformaciones que ha tenido. Hemos pasado desde el lenguaje ensamblador hasta lo que son los lenguajes modernos que tenemos hoy en día, los que todos hemos visto, trabajado, y que actualmente estamos aprendiendo, que son un poco fáciles comparado a los viejos, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la era moderna. Esta era, bueno, trae un poco de transformaciones, ya que son significativas en el ámbito de la programación. Como ha habido tanta constante evolución tecnológica, esa evolución exige soluciones a la vez, que se va creando más, cada vez más soluciones específicas y más eficientes. Esto ha impulsado mucho la diversificación de los lenguajes de programación. Entonces, en esta era moderna se han creado muchos lenguajes. Estos lenguajes son los versátiles. Básicamente son los que vimos en el episodio pasado, un poco de Java, un poco de C#, el famoso Python. Y estos lenguajes versátiles son los que han dominado todo el panorama durante años, gracias a eso que acabamos de mencionar, que es su versatilidad. Esos lenguajes son capaces de adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, va desde el desarrollo web hasta la inteligencia artificial, como lo es para Python, que es especialista en eso, junto a Go. Sin embargo, su carácter general puede resultar en cierta complejidad a la hora de abordar problemas específicos. También existen los lenguajes específicos de dominio, que hoy le vamos a llamar DSL, esas son sus siglas.
Ante esa necesidad de especialización que comentamos de los lenguajes pasados, han surgido los DSL. Estos lenguajes se diseñan con el objetivo de resolver problemas particulares en áreas como el análisis de datos, el desarrollo web o hasta en aplicaciones móviles. Su enfoque es especializado y les permite ofrecer una mayor eficiencia y productividad a los programadores que trabajan en esos campos, ¿verdad? Unos ejemplos de los DSL puede ser SQL, que consulta y maneja y manipula los datos en las bases de datos, hasta HTML y CSS, que nos aportan mucho en el desarrollo web y frontend, ya sea trabajando en conjunto con Angular, con frameworks como React, etcétera, y un poco de Switch, que nos ayuda para las aplicaciones de iOS para dispositivos móviles, que eso también es otro mundo nuevo en esta era moderna, ya que, bueno, como bien sabido, los teléfonos son como mini computadoras y tienen su estructurización y todo aparte. Una ventaja también de estos DSL que mencionamos anteriormente es su eficiencia, porque simplifican mucho la escritura de código para tareas específicas, ya sea que se quiera requerir muchos datos, o como son temas complejos y de hoy en día con el data mining y la inteligencia artificial que aportan Python, por ejemplo. También otra ventaja es su productividad, ya que reducen el tiempo de desarrollo mucho y la cantidad de código que es necesaria. También su mantenimiento, ya que permite un mantenimiento más sencillo del código. Esa es una de las ventajas que nos pueden ofrecer. Algo complicado de estos DSL es la curva de aprendizaje, que sí son como que conceptos muy específicos para cada dominio, entonces sí necesita una persona especializada en ese tema. No sé, ¿les ha pasado? Puede ser que usted esté muy especializado en MySQL, pero a la hora de que usted trabaje en un trabajo con, valga la redundancia, con una base de datos nuevo como MongoDB, pues es un poco diferente. Entonces, a eso se refiere un poco ese tema, de que aunque usted sepa algo en una aplicación tan específica y un lenguaje como los MySQL, puede ser que no le funcione en ciertos ámbitos. Hay que adaptarse, como lo es todo este negocio. Eh, También es que otra desventaja es su compatibilidad, que muchos lenguajes pueden ser no compatibles entre sí o entre ciertas plataformas. Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta a la hora de iniciar algún proyecto o a la vez que uno quiera eh, desarrollar algo en específico. Siempre hay que tomar esas cosas en cuenta para ahorrar costos y lo más importante, el tiempo. Bueno, también esta era moderna ha traído muchos lenguajes nuevos, como hemos visto. Es la era de la actualidad donde hay innovación por todo lado, mucha creatividad de parte de los desarrolladores. También se puede hablar un poco del caso de Go, que es el lenguaje nuevo, podría decirse, desarrollado por Google. Este es un buen ejemplo notable de un DSL que busca combinar la eficiencia con la simplicidad. Su sintaxis, perdón, concisa y su enfoque en la concurrencia. Entonces, esto lo convierte en una herramienta ideal para abordar desafíos de programación y además en áreas como la computación en la nube y los microservicios, ya que el Go, no sé si lo han utilizado algunos, ofrece muchas configuraciones por debajo, asincrónicas básicamente, entonces ella puede llevar ciertos procesos. En mi experiencia sí he trabajado con eso, por ejemplo, uno que he utilizado son las rutinas de Go, que básicamente funciona como un CPU. No sé si saben, un CPU es como por debajo utiliza núcleos, threads, y él puede encargarse de varias tareas a la vez. Go es lo mismo. Puede tener eso que básicamente son como microservicios, pero sí puede enfocarse en varias tareas, varias consultas a una base de datos, este, también en inserción de datos a la vez. Entonces, por eso es uno de los lenguajes más buscados actualmente, al ser tan nuevo. Es un lenguaje que se empezó a utilizar a partir como el 2019 para arriba. Creo que fue que salió su release público. Pero sí, en conclusión, la era moderna está marcada por la coexistencia de lenguajes versátiles y DSL. Eso nunca va a cambiar hasta que ya surja una era totalmente nueva y pues habría que esperar varios años. Eh, También la elección del lenguaje siempre debe ser adecuado
perdón, la elección del lenguaje adecuado dependerá del tipo de aplicación que se desea desarrollar y de las necesidades específicas del proyecto. Es probable que el futuro de la programación esté marcado por la evolución constante que ha tenido y el uso estratégico de ambos tipos de lenguajes. Con esto concluimos un poco este episodio y muchas gracias.